término que estuvo implícito, ¿no? En la duda de Jorge. Si yo me distancio definitivamente del problema, no lo voy a resolver nunca. Y estoy 100% de acuerdo con él, que además se va a agrandar, se va a volver más profundo. Yo creo que el autor de esto está proponiendo momentáneamente tomar distancia para que, suponte, es como si el fuego, una situación de fuego, tú tomas distancia momentáneamente para no salir lastimado, pero mientras tomas distancia buscas volver y apagar el incendio, ¿no? En un incendio, por ejemplo. Entonces, Jorge, ¿te parece, estás de acuerdo en que estamos interpretando que es una distancia, es un distanciamiento temporal? Sí, sí, ya me quedó más claro. ¿Y cómo podría ser, Jorge, en el caso de mi esposa esta noche? ¿Cómo podría tomar? Hay pequeños detalles, ustedes ya lo propusieron, de hecho. Suponte, Jorge, ¿estás de acuerdo en que, no sé si fuiste tú o Rogelio, y después agregó Rubén lo del dinero, si yo voy con un gesto, le hago una atención a mi esposa, un regalito, algo que le gusta, le llevo una bebida que le gusta, algo, no estoy indirectamente proponiéndole que nos distanciemos de momento de la conversación donde vamos a tener que discutir si nos vamos o nos quedamos. No estamos entrando directo a la discusión. Estamos tomando brevemente distancia. ¿Aceptarías esto que estoy diciendo, que ustedes mismos propusieron, como una interpretación más de distanciarse momentáneamente de un problema? Pues nomás especificar ahí porque sí provoca, en lo particular, sí provoca ruido el distanciándonos de ellos, como si quisiera ocultar o evadirlo totalmente, entonces nomás distanciarnos temporalmente, o la otra palabra pudiese ser a buscar un lapso como de descanso, una válvula de escape temporal para reflexionar acerca de ello. Ya. Bueno, muy bien. Noé, te tomo la sugerencia entonces. Vamos a modificarla. Alguien que me mande por WhatsApp o por mail la propuesta que dio Noé, que es sencilla, ¿no? Le podríamos poner entre paréntesis, se trata de un distanciamiento temporario. Si queremos respetar la palabra del autor, ¿no? Si hemos entendido el espíritu y la esencia, la podemos cambiar también. Pero distanciarse sería temporal. ¿Y qué agregaste, Noé, que fue interesante? ¿Cómo lo dijiste tú? Una pausa momentánea. Una pausa. Claro, o sea, tomar conciencia del valor de esa pausa, ¿no? Sí. No entrar, o sea, si algo te está amenazando, una situación, el hecho de tener que discutir con tu esposo una decisión, el hecho, bueno, a Rodrigo le dijeron te lo tienes que decidir ahora, si tienes tiempo para tomar un poco de distancia, esa distancia te puede permitir una palabra que yo valoro mucho, yo creo que ya se los dije un par de veces, pero voy a ser insistente. ¿Qué te da la madurez a ti, que no tienen nuestros hijos, ni los niños ni los jóvenes? La madurez te da una cualidad, ¿no?, mental, que la tienen los artistas y los grandes, y bueno, los genios de distintas disciplinas, que es la perspectiva. Cuando tú tienes experiencia en determinada problemática, gracias a Dios, ¿por qué valoran tu experiencia? Porque tu experiencia te dio perspectiva. Si tú ya fuiste a la mina y descubriste 10 veces un problema, o viste 10 tipos de problemas distintos, cuando llega el 11º problema, tú tienes perspectiva respecto a esa situación. En cambio, ¿qué le pasa a un profesional joven o novato, nuevo? Esa persona puede ser impactada mucho más, que le puede impactar mucho más que a nosotros porque no tiene esa madurez, no tiene esa experiencia. Entonces, perspectiva, que es una distancia. Oye, sé que parece grave lo que pasó en la mina, pero te voy a explicar por qué no necesariamente lo es. La perspectiva también tiene que ser prudente, ¿no?
tiene que ser un ensayo mental para determinar qué es lo que está pasando. Entonces, aceptado, Noé, que le vamos a hacer la corrección para que quede claro, gracias a la objeción de Jorge. Vean qué interesante es que ustedes opinen, expongan, cuestionen, qué interesante que es, porque mejoramos a algunos autores con todo respeto, ¿no? Porque a veces los autores escribieron en otra época o escribieron más sintético, o bueno, o no nos conocían a nosotros, que somos seres más complejos, los latinoamericanos. Esto por ahí para un yanqui ya está claro, pero nosotros somos más complejos que los yanquis. Bueno, estoy bromeando un poco, ¿eh? Un poco sí, un poco no. 2, usándolos a nuestro favor en la medida de lo posible. ¿Quién me dice qué significa esta segunda propuesta en relación a la charla de esta noche con mi esposa? ¿Cómo podría usarla a mi favor? Miren, les voy a dar una pista. Hay una disciplina muy interesante cuando tengan dentro de un año o dos, ¿no? Cuando hayan procesado todo lo que estamos viendo ahora, más todos los materiales que les voy a mandar. Hay una disciplina muy interesante que la habrán oído nombrar. Quizá alguno de ustedes ya hizo algo de esto. Se llama coaching ontológico, ¿no? Coaching ontológico está muy, muy de moda, de buen sentido, muy interesante. En el coaching ontológico te enseñan a hacer declaraciones. Parece raro lo que estoy diciendo, ¿no? Hasta parece una broma. Mirá si ya alguien me va a tener que enseñar a hacer declaraciones. Sin embargo, tiene su importancia. Porque ¿qué quiere decir hacer una declaración? Decir algo de la mejor manera posible. Entonces, supónganse que llego tensionado y malhumorado. Y arranco con mi esposa. Bueno, de una vez, decidamos esto. De la forma que lo dije, y sin mediar nada en el medio, ni el regalito, ni la propuesta de tomar algo, ni hacer una pausa como propuso Noé, nada. Llego y tiro eso. Va a ser un panorama complicado que lo plantee así. Ahora, ¿saben lo que me dice en el coaching ontológico? Que yo puedo iniciar una discusión difícil haciendo una declaración. ¿Qué significa hacer una declaración? Usar las mejores palabras posibles para dejar en claro algo. Entonces, repito la versión 1. Oye, ven acá, resolvamos esto de una vez porque estoy muy cansado hoy. Tuve un día muy malo, en media hora tenemos que decidir si nos vamos o no nos vamos. A mí ya me está dando igual esto. Si hablo así, el panorama va a ser difícil en casa. ¿Qué tal si llego y digo, recordando el punto 2 que está planteado acá, usándolo a nuestro favor en la medida de lo posible? Mira, te traje la bebida que a ti te gusta para que tomemos algo antes de comenzar a charlar, lo que propuso Noé, tomar distancia, hacer una pausa. Y mira, me gustaría que nuestra charla, ante todo, sirva para fortalecer nuestro vínculo. ¿Nos vayamos o nos quedemos? ¿Qué te parece si usamos el diálogo que vamos a tener, el debate? Ustedes dicen que sonaría, ustedes ya me advirtieron que proponerle a otra persona una discusión no está bien visto en México. ¿Se acuerdan? ¿Lo siguen manteniendo para la pareja también? Si yo tuviera una esposa mexicana, no me convendría decirle vamos a discutir este tema, si nos vamos nos quedamos. No conviene, Jorge. Bueno, entonces eliminamos esa palabra y le decimos a la esposa, ¿qué te parece? Venía pensando que ante todo nuestra charla debería ser para fortalecernos en el vínculo. Que pensemos en nosotros y en nuestros hijos, nuestra hija, como le tocó a Rodrigo, y lo que tenga que salir de la charla saldrá. Pero ¿qué pasa cuando yo hago esa declaración? ¿No? ¿Cómo le cayó a ustedes esa declaración? ¿Les da igual o les cayó bien? Sobre todo pensando en una mujer, ¿no? Que son más sensibles que nosotros. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vale la pena? Sí, sí, es mejor el uso de las palabras, el tono. Definitivamente es mucho mejor como una declaración, ¿no? Claro.
Mira, esto también sirve para los negocios y la empresa, Jorge. Tú vienes enojado a mi empresa, Sonora, y yo puedo decirte, bueno, escúchame, me parece que has exagerado un poco el problema. Yo te lo voy a resolver, pero no exageres. Yo te estoy, implícitamente te estoy dando satisfacción a tu problema. Hice una declaración de que, pero hay una cosa que no sonó tan linda, ¿no? Mira, si tú te sientas y yo te digo, Jorge, vamos a discutir, dentro de un rato vamos a debatir un poco qué pasó. ¿Qué pasó con él? Ahora, ante todo, quiero que sepas que te vas a levantar de mi despacho totalmente satisfecho. Y luego en la charla le digo que me parece que él exageró un poco. O le pregunto, porque capaz que estoy equivocado, y capaz que tiene razón, y capaz que se quedó corto encima. Pero miren cómo, vieron que en matemáticas se dice el orden de los factores, en la secundaria nos enseñaban, el orden de los factores no altera el producto. Acá en las emociones es al revés, el orden de los factores sí altera el producto. Cuando yo le declaro al cliente, mira, ante todo, te vas a ir con una solución de aquí. Ahora, dialoguemos un poco, ¿qué fue cómo usaste el producto? Para entender bien el problema. Y capaz que gracias a que él lo describe, o qué pasó en la mina, nos da pie para decir, bueno, no es tan grave el asunto, quédate tranquilo que se va a solucionar. Y no es que ganamos la discusión, ganamos al cliente. Llegamos a buen puerto y se fortaleció el vínculo, que es lo que querríamos idealmente si nos mudamos de ciudad o nos quedamos en Zacatecas o en Hermosillo. ¿De qué te sirve irte o quedarte pero con una esposa enojada contigo y los hijos confundidos? Entonces, usándolo a nuestro favor en la medida de lo posible. 3, controlando las repercusiones emocionales que tienen en nosotros. Esto está un poquito envuelto todo lo anterior, ¿no? Si hacemos las cosas anteriores, llegamos con un regalito, hacemos una declaración positiva, llegamos con cierto humor, contamos la historia de Rodrigo, ya tenemos varias herramientas, ¿no? Estamos controlando de antes. Miren, otra observación. A ver, Noé, a ver si estás de acuerdo. Así como hiciste una en la primera, ¿estás de acuerdo en que sería mejor que dijera controlando de antemano? Porque yo puedo controlar el auto una vez que me despisté. Una vez que me fui a la banquina, ¿se dice en México? ¿A la banquina? ¿Cómo le llaman ustedes donde está tú cuando vas por la autopista y tienes una partecita del camino que después viene nosotros cómo lo llamamos a esas cosas de estructura de hierro? Se me fue la palabra ahora. Cuando un auto se sale del carril, aparte de decir... ¿Cómo? Guarnición o camellón. Guarnición. O sea, antes de llegar a la guarnición, yo ya controlé el auto de vuelta. Pero mejor hubiera sido que hubiera controlado de antemano la velocidad en la curva para que no me sucediera eso. Entonces esto es parecido. Yo puedo controlar una respuesta mala de mi esposa y responderle con una sonrisa. Pero mejor aún es si puedo anticiparme para que ella no tenga una respuesta mala. Si yo me anticipo, es como vacunarte y vacunarse en la charla para que... Entonces, segunda observación, ¿no? De mejora de la pantalla. Controlando de antemano posibles repercusiones, suponemos que las negativas, ¿no? Que puedan tener en nosotros. Y la última, empleándolas para contemplar nuevas posibilidades. Miren que Rodrigo no tuvo esa ventaja cuando se mudó, porque nos cuenta a posteriori que al final fueron 7 años muy buenos. Ahora, él cuando nos regala esa historia verídica, traten de no olvidársela. Yo soy coleccionador de historias. Yo algunas me las anoto y me las guardo y otras las tengo muy presentes, los casos para usarlo después. Porque él nos regaló una anécdota, pero también nos regaló una herramienta. Porque la próxima yo puedo contarle a una persona, incluso cambiando de contexto, mira, esta persona se imaginó que en un pueblo muy chico, un pueblo bicicletero, se iban a aburrir o le iban a pasar mal, y fueron 7 años muy buenos. Los chicos tuvieron, me imagino, Rodrigo, ¿no? Los chicos tuvieron más seguridad,
podían jugar en la calle, la pareja por ahí tuvo menos estímulos como hay en la ciudad, el tránsito, ¿no, Rodrigo? El contacto con la naturaleza, me imagino. Sí, todo eso fue muy positivo, pues, y ahí en el lugar donde vivíamos era una calle que no estaba topada al final de esa cuadra, de esas casas. Entonces los niños se sentaban en medio de la calle a jugar. Los únicos carros que entraban a ese lugar eran los de los vecinos que vivían ahí, que eran no muchos, pues. Entonces ellos podían estar sentados en medio de la calle, jugando, tiraban las bicicletas en medio de la calle y se ponían a correr, etcétera, y no había ningún problema. Luego otra cosa que aquí no tenemos en la ciudad, aquí en Hermosillo que hace tanto calor, allí nevaba. Está a 3 horas y media de Hermosillo y en diciembre, enero, febrero cae nieve, es muy frío en el invierno. Que era una cosa pues que nos gustaba, ¿no? Ahí todavía tenemos guardadas las chamarras porque aquí no se usan, chamarras gruesas, ¿no? Y todo eso para el frío, bueno, no era tanto así, no sé, -5, -10 grados bajo cero, cuando hacía mucho frío. Y eso también, ¿no? O sea, era en la sierra, era un pueblito, salías a los fines de semana con amigos, otras familias, a, a los lugares ahí de la montaña, que eran pues bosque de pino y cosas de ese tipo, ¿no? Muy, muy bonito, o sea, era algo fue algo que al final pagó todo absolutamente, ¿no? Al final terminaron disfrutando enormemente de esa etapa, ¿no, Rodrigo? Sí, fue muy bueno y vamos a decir, estábamos jóvenes, los niños eran pequeños, etcétera, una etapa bien llevada a su tiempo y no, con muy buenos recuerdos. Miren qué interesante lo que acaba de agregarnos y regalarnos Rodrigo. Otro argumento para la esposa, si fuera el caso que la esposa tiene dudas de mudarse ahora. Nosotros, que somos la otra parte, no quiero hacer una cuestión de género de esto, que es el esposo con la esposa, no, lo que le puedo, con cualquier vínculo, nosotros podemos decirle, mira, incluso si nos pide un amigo un consejo, le podemos decir, eres joven, tienes que hacer ahora el esfuerzo de mudarte, tienes que hacer ahora ese experimento, porque si luego te va a costar más. Entonces, ahora Rodrigo me acaba de regalar un nuevo argumento para mi esposa de esta noche. Le digo, mira, es el momento, porque mi esposa podría decir, ¿por qué no nos tomamos un par de años más que los chicos estén más crecidos? Pero también está el argumento de que Rodrigo me ha contado que la juventud facilita la adaptación al cambio. Y entonces ese argumento casi todo el mundo coincide. Pero a mi esposa puede no habérsele ocurrido. Entonces, gracias por este comentario adicional, Rodrigo, porque sirve realmente. Claro que podría ser al revés, ¿no? Si es un proyecto en el que hay dos personas de 50 años debatiéndolo, ya no sirve ese argumento. O por lo menos no sirve para cierto tipo de cambios, ¿no? No porque de 50 años sean personas viejas, pero ya no es la juventud. ¿Cuánto tenías tú, Rodrigo, cuando fue ese cambio? ¿Cuántos años? ¿Te recuerdas? ¿Se cortó, Rodrigo? ¿Me escuchas? Sí, disculpa, ¿Cuántos años tenías tú? Tenía 30, 32 años. Claro. Genial. O sea, claro, mucha juventud. Perfecto. Sí. ¿Y tu hija cuántos años tenía? Había nacido una nada más y tenía como 2 años, como 3 años, 3 o 4 años tenía. Sí, 4 años, 4 años, y la otra no nacía todavía, después nació allá. Nació allá, ok. Bueno, interesante, muy interesante tu caso, gracias. Y bueno, avanzamos a la siguiente y ya volvemos a las 4 llaves para tener buen humor. La 1, que decía contextualice, enfoque las cosas
en su justa perspectiva. Miren, yo no me acordaba que iba a aparecer la palabra perspectiva. Entonces, de esta forma usará el humor para mantener una visión equilibrada y razonable de cuanto pasa en su vida. Se podría concretar como poner las cosas en su sitio. Con esta primera llave ha de observar los acontecimientos, no como el centro del mundo, sino como si fueran relacionados a una serie de circunstancias que los envuelven. Siguiendo este consejo, disfrutará del placer psicológico de poder sobrellevar sus problemas, adquiriendo un cierto control de su vida. A ver, entonces, ¿quién me dice con sus palabras cómo hago para contextualizar en el caso de la posible mudanza? ¿Cómo se podría expresar eso? Porque esto lo aprendemos en el PowerPoint, pero tenemos que tratar de llevarlo a la acción. Como no podemos llevarlo a la acción ahora mismo, porque estamos juntos acá, es en un entorno de aprendizaje, imaginémoslo. ¿Cómo podemos contextualizar? En su justa perspectiva. Yo diría que por ahí nos podemos concentrar en donde dice como si fueran relacionados a una serie de circunstancias que los envuelven. Vieron que Rodrigo nos contó que la esposa dijo que era una ciudad bicicletera. Es un aspecto real, era cierto, ¿no, Rodrigo? Había evidencias de que eso era así. La pregunta que nos está sugiriendo esta llave número 1 de este autor, que no me acuerdo quién es, por ahora no me lo acuerdo, si me acuerdo les digo, la propuesta de este autor es, pero eso es lo único que... ¿Cómo se llamaba la ciudad, Rodrigo? Cananea. Cananea, qué curioso, como el de la Biblia, ¿no? Cananea, Sonora, es una de las ciudades de la cuna de la Revolución Mexicana. Ajá, pero también hay una ciudad bíblica que era donde vivían los cananeos, ¿o estoy equivocado? Canaán, a ver. En Canaán era, perdón, no era Cananea, claro, les decían los cananeos, estaba equivocado. Tienes razón, bueno, muy bien la corrección. Bueno, en Cananea la única definición no es que es bicicletera. Así que no tenemos por qué discutirle a nuestra esposa esa apreciación. Lo que sí podemos hacer es contextualizar. Y si nos saliera con humor, mejor. Pues, contextualizar. A ver, dime. Con ese punto de buen humor. Bueno, pues si es que si tan bicicletero es, ¿qué te parece si compramos una bicicleta doble rodada donde te pueda pasear y contemplar las diferentes vistas serranas y de bosque, pues viendo también las dos opciones abismales que existen entre los dos sitios, ¿no? Hermosillo, que me imagino era donde estaba aquí originalmente la familia, a un lugar más llevadero, más natural, estando acá en Cananea. Y sobre todo contextualizando, como dice el punto la llave número 1, de cómo fue que se acercó el jefe planteando la única opción que no había de mar, que era trabajar bajo el mismo herramienta, indumentaria en la minería o los utensilios que se daba uso en aquel entonces, y viendo la diferencia, pues, de que si no optaba por esa opción, pues aquí me iba a quedar sin oportunidad de trabajo, iba a estar difícil en esos años, y sobre todo y sobre todo la capacidad de adaptación que tiene una familia que apenas va floreciendo, se va amacizando para poder vagar por el mundo o cualquier sitio que se les representa, por lo mismo de que no tenían
de alguna forma un anclaje que les dijera, sí, se tienen que quedar aquí 50 años para hacer su vida. No, pues como van aprendiendo del uno del otro, de esa